Cineautopsias, podcast de cine. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cineautopsias, podcast de cine. Como en cada uno de los 55 episodios pasados, estamos muy contentos de estar con ustedes un episodio más, el número 56, ya próximos a cumplir 3 años, believe it or not. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes compartiendo nuestra pasión por el cine en este episodio número 56. ¿Cómo estás, Julio Muñoz? Pues como bien decías, muy contenta de seguir aquí con ustedes después de estos episodios. También contenta por compartirles las películas de las que les vamos a hablar el día de hoy, porque, bueno, pues un poco por el momento del año en el que nos encontramos, ¿no? Hemos decidido dedicar este episodio a la temática de la muerte. Y bueno, pues es cierto que pues desde el cine este tema, ¿no? Ha sido, digamos, ensayado desde muchas perspectivas, muchos enfoques, unos más serios que otros, pero bueno, hoy les traemos un poco, creo yo, no sé qué opines tú, pero un poco para casi todos los gustos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos, o yo por lo menos estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hablando de estas películas y de estos temas. Yo nada más quiero hacer la advertencia que a ver si no nos pasa cuando intentamos hacer ese episodio de comedias románticas. Ajá. Que luego no supimos si en verdad escogimos comedias y si en verdad eran románticas. Yeah. Sí. Entonces, bueno, no, o sea, un poco lo que voy es que efectivamente quisimos, nos planteamos este episodio no necesariamente de películas que fueran sobre el Día de Muertos mexicano, ¿no? Porque es la fecha que nos animó a hacer este especial, uh-huh. Pero que de alguna manera abordaran el tema de la muerte. Entonces, bueno, uh-huh. Creo que las películas que vamos a comentar son interesantes, porque a lo mejor el tema de la muerte no está en primer plano, uh-huh. Uh-huh. Pero sí es un vehículo para hablar de lo que puede haber alrededor de la muerte. Digamos que es lo que detona un poco la trama, ¿no? De las 4, ¿no? Y a ver, sobre todo porque bien como decía Alberto, pues por un lado hacerlo solo sobre películas, ¿no? De Día de Muertos, que no es que hubiera estado mal, pero vaya, son como 3 o 4, ¿no? Que son como las clásicas. Y por otro lado, hay como clásicos más indiscutibles, como Las Tres Luces de ¿no? O como El Séptimo Sello, ¿no? Del mismo Bergman. Y entonces, bueno, efectivamente, como dice Alberto, pues son películas que tienen ahí a la muerte un poco como en el telón de fondo, pero siempre como la mano que va moviendo los acontecimientos, ¿no? Creo yo. Pero bueno, lo iremos discutiendo y ustedes, por supuesto, recuerdan que nuestras redes sociales, es decir, Facebook, Instagram y Twitter, nos encuentran como Cineautopsias y ahí nos pueden decir qué película consideran que debimos haber abordado, si les gustan estas películas, si no las habían visto, pero ahora con este comentario les da curiosidad ver alguna de ellas, ¿no? Todos esos comentarios los estaremos esperando en nuestras redes sociales. Así es, y por si acaso no se han enterado, recuerden que en nuestro sitio web www.cinegrafia.com.mx tenemos un número dedicado a el Día de Muertos, igual un poco con la misma intención de buscar películas que hablaran de la muerte de manera directa, de manera indirecta. Entonces tenemos ahí varios textos en donde nuestros colaboradores y colaboradores invitados y nuevos pues se animaron a hablar de este tema, así que visiten www.cinegrafia.com.mx para que le echen un vistazo a nuestro dossier número 3, que es un número dedicado a películas sobre la muerte. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora sí, sin mayor preámbulo, ¿con qué película vamos a comenzar? Julio Muñoz. Bueno, pues vamos a comenzar con una película del 2016, se llama La vida de Calabacín.
esta película se va a distinguir de las otras 3 de las que vamos a estar hablando con ustedes por 2 razones, ¿no? Una es por su brevedad, es una película muy corta, es de 1 hora, y también porque es una película de stop motion. Ustedes saben que stop motion es esta técnica de animación en donde tienen, ¿no?, muñequitos físicos y entonces van cuadro por cuadro animando a estos personajes, ¿no? Un poco como si vieron Coraline, El extraño mundo de Jack, Kubo, ese es el estilo de animación de stop motion. Y entonces La vida de Calabacín va a ser esta película de animación que nos va a contar la historia de un grupo de niños pues muy peculiar, porque todos ellos están en una especie de orfanato, ¿no? Y nuestro protagonista es Ícaro, pero él prefiere que le digan Calabacín porque así le decía su mamá. Y entonces, bueno, ahora Calabacín está en este nuevo ambiente tratando de, pues, asumir que esa es su nueva realidad después de la muerte súbita de su mamá, ¿no? Eso es un poco, como les decíamos, lo que detona la trama. Lo que lleva a Calabacín a esta nueva circunstancia es que en un accidente la madre pierde la vida y entonces ahora él está ahí, ¿no? Pero bueno, ahí conocerá la historia pues trágica, sí, en muchos sentidos de sus otros compañeros y también, particularmente importante, de su compañera Camille, que bueno, también ha perdido a sus 2 padres, ¿no? Sus 2 padres igual están muertos y entonces, bueno, es un poco, pues eso, una historia de cómo estos niños comienzan a encontrar nuevas relaciones después de ese tipo de pérdidas. No sé si tú por dónde quieras comenzar a comentar esta película, Alberto. Bueno, a mí me parece que La vida de Calabacín es una película que reflexiona sobre la muerte desde el punto de vista del abandono. Calabacín es un niño muy solitario. Calabacín es un niño que de seguir su vida hasta como iba en ese momento, que si bien tiene a su madre, pero que es una madre pues más bien ausente, aunque está presente, habría sido un niño condenado al ostracismo y al fracaso emocional. Es decir, Calabacín no habría tenido las, pues no sé, las habilidades emocionales, las herramientas emocionales como para poder entablar, ya déjate tus relaciones sanas, sino pues relaciones emocionales, lazos emocionales con otras personas. Entonces en este sentido me parece que la película nos habla o nos quiere compartir esta sensación de abandono de cada uno de estos niños que están ahí en ese orfanato, que a lo mejor no en todos los casos sus padres murieron, como en el caso de la madre de Calabacín, pero que sí están ahí como si su vida ya no importara, como si su vida ya no mereciera la pena esforzarse por quererlos, esforzarse por recordarlos. Y es ahí en donde, bueno, pues yo veo como este vínculo con el tema de la muerte, ¿no? Porque puede ser que la muerte también sea como este símbolo de abandono, como este símbolo de olvido, en el cual pues tú ya no te preocupas por esa persona que pasó por tu vida a lo mejor un momento o a lo mejor muchos años, o no fue significativa o sí lo fue, pero tú abandonas y olvidas ese recuerdo. Entonces me parece que en los niños se refleja esa posibilidad de la muerte como abandono, de la muerte como olvido, como si ya no se merecieran el amor de otro niño, de otro adulto o de cualquier otra persona. Entonces me gusta mucho cómo es que a través de la relación que van a ir entablando estos niños, se va abandonando un poco esa primera sensación que te da como de abandono, como de tristeza, de orfandad, como de soledad, ¿no? Sí. Y también me parece que la vida de Calabacín es también una reflexión sobre la maternidad, ¿sabes? Ok. Tiene estas escenas, por ejemplo, de unos pajaritos ahí que, ¿no? Sí. Que están cuidando un nido, y luego hay unas secuencias en donde los niños van de vacaciones como una montaña en la cual hay nieve,
y ahí se muestran como dos figuras maternas, una como demasiado protectora hacia una niña y que rechaza a estos huérfanos, pues precisamente porque los ve pues ahí medio mugrosillos, medio desaliñados, medio abandonados, y entonces la mamá a lo mejor lo interpreta como que uno de los niños pues es un ladrón, pero luego hay otra escena de una mamá en donde están jugando con sus hijos, en donde es muy cariñosa. Entonces también la película tiene esta intención como de hacerte sentir esa soledad, ese abandono, esa orfandad de estos niños a través de estos ejemplos como de la maternidad. Entonces es muy interesante para mí cómo es que la película, a partir del detonante de la muerte de Calabacín, se permite reflexionar sobre cómo también el abandono de estos niños a su suerte y a que no tengan una guía para comprender, conocer y dejar fluir sus propias emociones, pues también es como condenarlos a eso, ¿no? Como una muerte emocional en donde no van a tener ya ninguna posibilidad de tener una vida sana en este sentido. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, porque mira, justo ahorita que decías lo de la maternidad no me había fijado, pero claro, de hecho la película termina con este grupo de niños, ¿no? En el orfanato con su maestra o con su responsable, que sí. ¿no? O sea, no les da clase, pero está ahí, trabaja y cuida de ellos. Y entonces ella acaba de tener un bebé justo, ¿no? Y ella les dice, bueno, pues es como si fuera su hermanito, ¿no? Y entonces todos los niños se juntan alrededor de ella y le dicen, ay, le hubieras puesto Spider-Man, ¿no? Sí. No. Pero el caso es que justo la película, digamos, termina con, y lo vas a querer incluso si le huelen los pies, y lo vas a querer incluso si, ¿no? Y los niños comienzan a imaginar estos escenarios ficticios en donde ponen a prueba, ¿no? Por decirlo así, el amor maternal de esta persona hacia su bebé, porque claro, eso fue lo que les ha sido condicionado toda su vida. Y a ver, tal vez un poco por la descripción que hemos hecho, ¿no? Ustedes podrían pensar que es una película súper depresiva, pero la verdad es que no. O sea, trata temas muy fuertes, o sea, emocionalmente retadores, pero también lo hace desde una perspectiva infantil, desde la cual la verdad no es pesado, o sea, no sientes estar viendo un melodrama terrible en donde el chantaje emocional, ¿no? Y por otro lado tampoco tiene el estilo ni de una película gringa, ¿no? Digamos, en cómo construye a sus personajes. Porque, por ejemplo, hay un momento en donde Calabacín va a investigar el gran secreto de Camille, de por qué Camille está ahí en el orfanato con ellos. Y entonces, si esto fuera una película gringa, eso hubiera detonado la pelea y luego la reconciliación y cómo, ¿no? Un poco así, digamos. Pero aquí, digamos, como que los personajes, el conflicto de sus vidas ya está determinado, pues no, la película no necesita explotar ese conflicto entre ellos, al contrario, ¿no? Y les digo, por otro lado, creo que es una película que no se hace pesada ni melodramática, porque creo que dos cosas. Primero, como decía Alberto, normalmente creemos que la muerte tiene que ser la muerte física, ¿no? Y no, lo cierto es que hay muchas ausencias que pueden representar un duelo muy importante y que son, pues sí, como decía Alberto, pues estas muertes emocionales, esta figura ausente, y digamos esa ausencia es capaz de determinar muchas cosas en mi vida. Y en estos niños creo que es el caso, ¿no? O sea, que sus ausencias pesan mucho en quiénes son, en qué les asusta, en cómo se relacionan con los demás. Y que esos también son duelos y es importante que visibilicemos eso, ¿no? Incluso si no es muerte física. Pero la otra cosa que creo que tiene a favor la vida de Calabacín, para mí, es que nunca subestima ni a los niños de las películas, o sea, a sus niños, a sus protagonistas. Y siento que tampoco subestima si hay algún niño o menor en la audiencia, ¿no? Viendo a Calabacín. O sea, digamos, creo que como sociedad, y bueno, ustedes me dirán, ¿no? Así, no, Julia exagera, pero creo que normalmente tenemos mucho miedo a hablar de estos temas con los niños, ¿no? O sea, como que los queremos proteger y no sabemos cómo hablar con los niños sobre la muerte. Puede ser la muerte de una mascota, puede ser, como en este caso, ¿no? Que se fue una figura paterna o materna sin que haya muerto físicamente. Pueden ser de sus abuelos. Y el caso es que nunca sabemos y siempre somos bien torpes y
y queremos protegerlos de algo que nosotros mismos no sabemos sobrellevar, y la película no tiene nada de eso, ¿no? O sea, es como en ese sentido muy... Bueno, por ejemplo, en el episodio pasado, ¿no? En el de Kaufman decíamos que hay personajes a los que no quiere la película, ¿no? O sea, la película es horrible. Y en cambio aquí tú acabas queriendo a todos, ¿no? Sí, es un poco así como... Es una película que quiere mucho a sus personajes, que no los va a subestimar, que no va a decir, ay, es un pobre niño de 9 años, no entiende nada de lo que está pasando, ¿no? Seguro imagina todo y es como una fantasía muy loca, ¿no? O sea, como lo que discutíamos de, ay, esta película mexicana de la niña, recuérdame. La de Cómprame un revólver. Cómprame un revólver, ¿no? En donde la niña como que ni sabe qué pasa, pero no, pero así. Aquí los niños saben qué pasa. O sea, digamos, lamentablemente saben mejor que los adultos qué está pasando, y la película no tiene miedo a mostrarte eso, y a que los niños son capaces, perfectamente capaces de sentir tristeza, de entender lo que está ocurriendo, de verbalizarlo o de no querer verbalizarlo. Y por eso también siento que es una película muy, pues muy valiente, porque por lo menos desde nuestro contexto, siento que esos temas rayan casi que en tabú, ¿no? O sea, hablar de eso con niños, y qué fuerte, y que se murió, que suicidó el papá, o claro, y estas ausencias que les decía Alberto, ¿no? Por ejemplo, una de las niñas, la cosa es que a su mamá la deportaron, ¿no? O sea, pensamos que es, o sea, la película te insinúa pues que es una inmigrante, que la deportan a África, y de pronto está esta niña sola porque su mamá ya no está en el país, ¿no? Y entonces, bueno, son temas que están ocurriendo, y que la película lo retrata con un amor y con una ternura hacia sus personajes, que yo diría que solo por eso casi vale la pena verla, porque es un tono en el que se considera la infancia y se le toma muy en serio, pues, ¿no? En ese sentido. Sí, aunque puede sonar un poco raro esto que voy a decir, porque, bueno, la película no fue hecha por niños, pero también juega mucho a su favor que, bueno, desde como yo lo sentí, en ningún momento sientes tú que haya un adulto hablando a través del personaje del niño. Totalmente. Sí, así es. ¿No? O sea, y ayuda mucho que la película sea animada, que la película sea stop motion, porque luego pasa, ¿no? Con películas en donde hay niños de carne y hueso protagonistas, ¿no? Que bueno, por la razón que sea, pero tú puedes ver que hay una manipulación de su rostro, de su voz, hay una dirección por parte de un adulto que le está diciendo reacciona así, reacciona acá. Entonces ayuda mucho que esto sea una animación, porque de alguna manera te permite entrar en el mundo emocional de estos niños, que no son niños porque son animación y tienen un cuerpo deforme. Pero eso que, pues que de alguna manera podría ser un elemento que te saque de su narrativa, ¿no? Porque estás viendo muñecos, no niños. En realidad ayuda mucho a que tú realmente sientas, que empatices con las emociones que ellos expresan. Y a mí uno de los personajes que más me gustó es el de Simón. Porque este niño Simón aparentemente va a ser como ese que va a meter el conflicto, ese que nos va a llevar hacia una película así de revelación o súper dramática o de confrontación. Pero desde mi punto de vista creo que Simón al final se nos revela como lo que realmente es, que en su actitud retadora, en su actitud como realista, va a ser el pegamento de esa familia, que son esos niños abandonados. Sí. Porque hay uno que, bueno, una que extraña a su mamá todo el tiempo, otra que tiene ahí como sus tics, otro, ¿sabes? Entonces como que este niño le añade ese toque como de realismo a ese mundo, el cual le sirve a los demás niños para no dejarse caer en esa tristeza o en esa falta de cariño, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo están construidos emocionalmente los personajes, ¿no? Y la verdad es que valdría la pena como, de alguna manera, detenerse en cada uno de ellos y analizar incluso hasta la forma en la que están diseñados, porque pues también ahí hay algunos detallitos en la forma en que los dibujan, en la forma en que los... Algunas cicatrices de los niños. Exactamente, ¿no?
Entonces, bueno, eso la verdad es que es muy genial de la película, ¿no? Que las emociones que expresan los niños es un gran logro, que no sean emociones que tú puedas identificar con un adulto. Y les digo esto de, si fuera película gringa, Simón sería el bully, ¿no? Sí, sería un personaje muy unidimensional, el bully no aprende. Yo me acordé mucho de Andy del otro niño de Toy Story. Ay, sí. Que de alguna manera, aunque no es un personaje principal, sí sirve como antagonista, ¿no? Sí, claro. Y no, o sea, y les digo, creo que esa es una bondad de la película, ¿no? O sea, la vida ya es lo suficientemente difícil como para que ellos exploten a sus personajes narrativamente con conflictos que no necesitan, ¿no? No, para nada. Y entonces les digo, realmente, como dice Alberto, es una película que se siente narrada por niños, por Calabacín, ¿no? Y en ese sentido le ayuda mucho a no tirarse al drama, a decir, bueno, te pueden pasar cosas terribles, pero va a haber momentos de felicidad, de esperanza, de encuentro, ¿no? Y no porque la vida se haya arreglado, porque no es posible, pero digamos, justo esa perspectiva infantil, te digo, a mí me muestra como lo capaces que pueden llegar a ser todas las infancias de asumir emocionalmente los retos que se les presenten, ¿no? O sea, y que en lugar de protegerlos y tratar de evitarles que conozcan eso o de hablar con ellos de esos temas, pues aquí la película lo que te muestra es, pues los apoyas y ya con eso, ¿no? O sea, los niños hacen el resto, pues con que tengan un apoyo del adulto de ¿qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Y ya, ¿no? O sea, no más que eso, pues, ¿no? Entonces realmente yo creo que vale mucho la pena verla y además les digo, dura 1 hora, ¿no? O sea, le pueden dar ahí un ratito. Sí. Si ustedes tienen una cuenta de Gmail, la pueden alquilar desde Google Play. O sea, es muy fácil, digamos, acceder a ella, es muy breve. Y a mí me parece que representa como un aire fresco en ese sentido, ¿no? O sea, desde las películas de animación, que se arriesgue a tratar estos temas en una película de animación y la forma en cómo lo hace y como decía Alberto, casi que para detenernos en cada personaje, ¿no? O sea, el policía, los pocos adultos que salen, cada uno de los niños, no sé, ¿no? Vale mucho la pena y seguro podríamos seguir hablando de ella, pero tenemos muchos más contenidos para ustedes, ¿verdad? Así que solo véanla, por favor, y compartan con nosotros qué les pareció la vida de Calabacín. Bueno, pues ahí está la vida de el buen Calabacín. Bueno, la siguiente película es Capitán Fantástico. Sí. ¿Qué nos vas a platicar? ¿Qué podemos platicar de esta película, Julia? Bueno, pues si no recuerdo mal, pero bueno, ahí ustedes me corrigen. Creo que Viggo Mortensen estuvo nominada y que fue por eso que medio llegó a las salas de cine, ¿no? O sea, porque no es como una película que tenga una producción, o sea, como que haya llegado a muchas salas o que se escuchara mucho, les digo, salvo que el protagonista es Viggo Mortensen y que creo que tuvo una nominación. Eso fue lo que le permitió llegar a un poco más de audiencias. Curiosamente también es del 2016. Y bueno, aquí la película lo que nos retrata es la vida de una familia muy sui generis, ¿no? O sea, como de una familia que lee mucho a Chomsky, a Noam Chomsky, y que quiere imaginarse la posibilidad de vivir de una manera distinta a la que esta sociedad consumista y neoliberal nos ha condicionado a todos, ¿no? Por decirlo así. O sea, como de imaginen que un matrimonio decide tener a todos sus hijos e irse a vivir al bosque, ¿no? Para enseñarles cosas desde supervivencia hasta, bueno, pues literatura, idiomas, todo, un poco vivir al margen de todo eso. Lo que va a detonar la trama, como ya adelantábamos, es la muerte de la mamá, ¿no? Bueno, el suicidio de la mamá. Y claro, aquí la cuestión es que es un tema, por supuesto, ¿no? Como muy delicado, que implica muchas cosas, y creo que la película en ese sentido no es que ofrezca una respuesta, digamos, porque hay un punto en donde está la pregunta, pues, o sea, hace la pregunta de qué necesitaba la mamá, qué era lo mejor para ella, ¿no? Mantener esta vida alternativa con su familia, porque al parecer eso era lo que la hacía muy feliz y lo que ella quería. Aún así se suicida. Entonces, digamos, la familia de ella lo que dice es, ella necesitaba estar aquí, necesitaba atención médica,
y ella se negaba. Y bueno, entonces justo, digamos, toda la película es explorar un poco, pues eso, ¿no? Cómo a veces una muerte o un suicidio te puede llevar a revisar la forma en la que has estado viviendo, ¿no? O sea, tú creías que estabas haciendo lo correcto, podría ser que estuvieras equivocado, pero una muerte a veces te puede llevar a revisar eso, ya sea para convencerte de que estabas en lo correcto o para replantearte muchas cosas y cambiar, ¿no? Tu vida un poco. Entonces siento que, digamos, esa sería una forma de contarles de qué va Capitán Fantástico. Sí, yo relacionado con el tema de la muerte, creo que lo que hace Capitán Fantástico es mostrarnos cómo precisamente esta vida cultural, económica, política, neoliberal, democrática, social, consumista que hemos consumido, Uh-huh. es una forma de ocultar a la muerte y al dolor. Uh-huh. O sea que la vida es Uh-huh. una forma de ocultar la muerte y al dolor. Uh-huh. Y luego ya entre paréntesis, o sea, hay que decirlo, ¿no? Esto que decía, o sea, esta vida culturizada de la cultura del consumo, de la cultura del bienestar, de la cultura de la salud. Es una vida que lo que hace es olvidar, hacer que te olvides que eres un ser que te vas a enfermar, que eres un ser que tienes debilidades, que eres un ser que estás a merced de estructuras económicas, políticas, y que a veces no puedes hacer mucho para combatir con ellas, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que la película hace como una reflexión y una crítica con relación a esa idea, que la vida que hemos construido está hecha para ocultarnos la muerte y el dolor. Sí. Y entonces lo que hace el personaje de Viggo Mortensen con su familia, pues es enseñarles a través de la vulnerabilidad de su cuerpo, a través de la vulnerabilidad de esas ideas, que hay, que lo que, entre otras muchas cosas, que lo que define nuestra vida, pues es precisamente el enfermarnos, el rompernos una mano, el sentir dolor, el sentir tristeza, ¿no? Y lo hace, bueno, pues explorando algunas ideas, digamos, a través de la literatura, a través de ensayos académicos, como pueden ser los de Chomsky, a través de formas de convivir con la naturaleza. Entonces creo que en un primer momento o sea, hay un discurso muy interesante, de cómo nosotros vivimos para olvidar la muerte, Sí, y sí. para olvidar que el dolor existe. Y creemos que los medicamentos y que la alimentación El entretenimiento, y incluso. que el entretenimiento pues nos va a salvar del sufrimiento, y no es verdad, ¿no? Y por eso siento que en un primer momento es como muy atractivo a lo mejor si no el mundo en el que vive esta familia, o en el que Viggo Mortensen lleva a esta familia, sí ese discurso de que uno tiene que ver detrás un poco de estas máscaras, ¿no? Y que hay que, si no a lo mejor como denunciar en un sentido de activismo, sí ser consciente que hay pues unas estructuras sociales que nos obligan a usar ciertas máscaras, pero que esas máscaras en realidad pues nos están alejando de verdades que son evidentes. Y pasa mucho y creo que esto se ve cuando en el camino al funeral de la mamá hacen una parada con la hermana de Viggo Mortensen. Y tienen esta cena en donde la hermana y su esposo no quieren decir que la esposa se suicidó, porque aparentemente eso va a dañar a sus hijos. Sí, sí, sí. Y entonces es así como, o sea, ¿prefieres mentirles Sí, a lo tus que hijos? decía Calabacín, ¿no? O sea, de luego tenemos esta idea rara de que los niños no van a aguantar la Ajá. palabra suicidio, ¿no? O sea, les va a hacer daño, pues. No sé. Sí, sí, ¿no? Y entonces toda esa escena en donde los papás, digamos, normales, están tratando de evadir la verdadera razón de la muerte de este personaje, y entonces tanto los hijos de Viggo Mortensen como él, pues así hablando, como decimos, sin pelos en la lengua, de todo, de la muerte, del vino, de la comida, ¿no? Entonces siento que
siento que en ese sentido la película es muy valiosa porque te permite como hacer esta reflexión sobre cuáles son esas estructuras sociales, cuáles son esas máscaras que tú mismo te has estado creando para evitar sentir como esa vulnerabilidad, este dolor corporal y esta posibilidad de la muerte. Sí, así yo... no interrumpí. ¿No? Ahorita que diga lo que no me gustó, ahí se me va a interrumpir. Va. ¿Quieres de una vez decirlo o...? No, dale un poquito tú. Que hay dos cosas que a mí me gustaría mucho rescatar de la película, porque por un lado, bueno, el tema ¿no? Que decíamos sobre lo que, digamos, nos convoca en este programa es el tema de la muerte, y entonces con Calabacín también están esas ausencias, ¿no? O sea, la muerte como algo más que la separación física, ¿no? O sea, como hay muchas muertes, digamos, emocionales en ese sentido, pero en esta película de Capitán Fantastic hay como dos aspectos que me interesaría mucho respecto a este tema rescatar, pues el primero sería que tratan un tema que a mí me parece muy importante, que es el de la culpa, porque es normal que en algún proceso de duelo lleguemos a sentir culpa de lo que podríamos haber hecho diferente, podría haber hecho más o podría no haber ido y entonces o podría haber, no sé, ¿no? O sea, digamos como que nuestra cabeza es fácil que se dispare hacia esos lugares como parte de trabajar la pérdida que acabamos de tener, ¿no? Y entonces, a pesar de que el personaje de Viggo Mortensen está convencido de que tanto su esposa como él querían esa forma de vida para sus hijos y que hicieron todo lo posible, pues vaya, el suicidio es, digamos, algo que le plantea el no te pude ayudar, ¿no? No Sí, pude darte lo que necesitabas, no lo supe ver, o yo me quise quedar con la necedad de que estábamos viviendo nuestra vida más feliz y no era el caso, ¿no? Entonces, digamos, por un lado, ese proceso de duda y de culpa que tiene que vivir el personaje de Viggo Mortensen enfrentándose al suicidio de su esposa y teniendo que confrontar eso, ¿no? Con sus hijos. Y por otro lado, el relacionar, digamos, el tema de la muerte con el de la salud mental, porque creo que eso también es cierto que, digamos, como que queda aquí en la película, aunque sea nada más enunciado, que creemos que podemos hacer a alguien muy feliz y que eso va a evitar que se suicide. Ah, claro, sí. Y es falso, o sea, es importante que sepamos que eso no es así, ¿no? O sea, que la salud mental no funciona como si yo estoy ahí y si intento hacerla feliz, se le va a quitar, ¿no? Porque, digamos, esto implica pues varias cosas desde aspectos fisiológicos, emocionales, psicológicos, que no pueden ser reducidos, pero creo que algo que muestra bien la película es lo poco que sabemos del tema y cómo eso impacta cuando hablamos de la muerte y cuando hablamos del suicidio, ¿no? O sea, cómo hablamos desde nuestros prejuicios, desde nuestras inseguridades, de lo que podríamos haber hecho y en realidad tal vez no, ¿no? No quedaba, digamos, nada por hacer más allá de, pues, ayudarla a buscar la ayuda profesional que necesitaba, pero sí siento que un poco también como lo que decías en relación con la hermana, ¿no? De Viggo, o sea, que poco hablamos de estos temas también y cómo eso puede llegar también a impactar nuestra relación con la muerte, con los suicidios y con esta realidad que pues definitivamente ocurre y que tampoco sabemos hablar de ella, ¿no? No como sería bueno, pues. Sí, y además de los temas de la culpa y de la enfermedad mental y de lo poco que sabemos cómo manejar ambas cosas. Fíjate, incluso ahora ampliando un poco el tema, incluso ni siquiera con el tema de la muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema de las relaciones sentimentales que podemos tener con nuestra familia o con otras personas, cuando a veces decimos o hacemos algo, o cuando no decimos o cuando no hacemos algo, también ahí puede haber un tema de culpa, ¿no? O con, como decías hace un momento, las enfermedades mentales son más complejas que decir me siento triste o me siento demasiado alegre, ¿no? También ahí tenemos un desconocimiento de cómo, no solamente de cómo o cuál puede ser el origen de una tristeza o de una alegría excesiva, sino luego cómo hacer para acompañar a esa persona en esos trastornos, por decirlo de esa manera, que son emocionales, ¿no? Entonces, efectivamente, la película
está pensando estos temas desde diferentes perspectivas, la hermana de Viggo Mortensen, el papá de la esposa de Viggo Mortensen, el propio Viggo Mortensen, y creo que también es otro de los temas que plantea de forma interesante la película, es esto que pues comúnmente llamamos el duelo, ¿no? Sí. Porque hay entre la familia de la esposa y Viggo Mortensen un duelo por qué va a pasar con el cuerpo de esta mujer. Sí. Y entonces también van a pasar una serie de cosas que le va a permitir al personaje de Viggo Mortensen mostrarle a sus hijos que llorar y que sentirte triste, o sea, no es la única forma de procesar una muerte. Que puede haber otros rituales, otras expresiones, otras emociones que te van a ayudar a canalizar este proceso que pudo ser largo, como en su caso, porque pues es una mujer que padeció una enfermedad durante mucho tiempo, o que puede ser repentino. Y que el llorar y que el vestirte de negro y que hacer ceremonias fastuosas no es la única manera. O sea, está bien, quien quiere hacer eso, no pasa nada. Sí. Pero no es la única manera, ¿no? Entonces también eso me gusta de la película, que te muestra que puede haber otras formas de sentir esa tristeza y ese dolor por una pérdida. Y de despedirte de alguien, ¿no? Porque es cierto, el cuerpo de la mamá es muy importante. O sea, digamos, es todo un tema, y lo que va a ocurrir con el cuerpo de la mamá es todo un tema en la película. Sí. Y a mí me gusta mucho, pues, justo por esto que estás diciendo, o sea, como por la creatividad con la que la película se permite hablar de eso, y con este ritual inesperado que nos van a presentar sobre cómo se van a despedir de ella, en dónde se van a despedir y cómo. Y eso también es cierto, o sea, como la importancia de los rituales, ¿no? Y que, como decías, no tiene que ser ni en un santuario como muy grande, con 100 personas, o sea, digamos, ahí cada quien, ¿no? Sí, claro. Hay estas otras formas de despedirse que se pueden sentir más propias. Creo que ese es un poco el punto, o sea, que tienes que despedirte como tú sintieras esa relación con la persona que se fue, ¿no? Y en este caso creo que justo a la mamá le dan la despedida, pues no sé si que ella hubiera querido, pero que se sentía como una despedida con el sello de la familia, ¿no? Por decirlo así. Y eso creo que a mí también se me hace muy importante, de cómo la película rescata estos rituales, ¿no? Pequeños o grandes, pero que también son importantes para cuando nos despedimos de alguien. Efectivamente. A mí, y ya más para terminar, a menos que tú quieras terminar con alguna otra idea, o sea, a mí lo que sí no me gustó mucho de la película es que sí siento que la película es como poco autocrítica con sus personajes. Ya. En especial con el personaje de Viggo Mortensen. O sea, aunque sí hay momentos en que sus propios hijos le van a decir ¿por qué hiciste esto? O ¿por qué no hiciste el otro? No sé. También me preocupa un poco que la película no se muestra como muy empática con otras formas de sentir y de procesar las emociones. Entonces también ahí es un poco, bueno, ok, o sea, sí te estoy entendiendo que pues nos vivimos en la sociedad del autoengaño, pero pues no nos veas tan condescendientemente, por favor. Yeah. Entonces eso no me termina de encantar de la película, que no es tan crítica hacia su personaje principal y hacia sus motivaciones. Creo que habría valido la pena una confrontación. Hay un momento en la película en que parece que las cosas van a cambiar, en que parece que la familia de Viggo Mortensen no va a estar unida, que él va a cambiar su manera, a lo mejor no totalmente, pero sí su manera de ver algunas cosas, y luego no. Pero bueno. Fíjate, no lo había pensado, solo por cerrar. O sea, como es cierto, digamos, hay como una caricaturización de los personajes que van a criticar a Viggo, ¿no? O sea, que le van a decir por qué viven así, por qué no es posible, vivan como todos nosotros. O sea, digamos, hay como que no hay un verdadero debate, ¿no? Respecto a, pues a la forma de vida que ha asumido Viggo, ¿no? Y quién es frente a sus hijos y etcétera. Y también pienso en si no, como, o sea, solo me dio curiosidad, digamos, ahorita, como pensar, no tengo idea realmente de cómo habrá reaccionado, cómo habrá recibido el público gringo a esta película,
O sea, porque, digamos, ahorita ustedes saben con esto de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y que la forma más fácil de tirar a un candidato en Estados Unidos es decir comunista, ¿no? O sea, sí. es lo que más miedo les da, pues, o sea, no. Entonces, aquí lo que están planteando claramente, ¿no? O sea, es por lo menos algo anticapitalista abiertamente. Sí, sí, sí. Y claro, entonces yo no sé si hasta para los gringos fue una película difícil, porque se podrían haber reflejado en esa caricatura, ¿no? De los otros personajes, pues, o sea, de la familia de ella o en la hermana de Vigo, ¿no? En no verse representados, pues, con mayor complejidad, tal vez, ¿no? O sea, por lo que decías, de que no hacen mucha autocrítica hacia el personaje de Vigo. Y cuando lo hacen es desde estos personajes, ¿no? Como muy Sí, sí, muy unidimensional. Con un discurso como muy gastado ya también. Ajá. Y entonces también no sé efectivamente qué tanto es. Es que tú lo decías de una película, pero no me acuerdo si de Kaufman. O sea, como un retrato muy gringo que nos puede ser un poco ajeno también. Sí, que es lo que yo decía de pienso en el final. Eso. Que es muy gringa en un estilo que no asociamos con lo gringo. Eso, o sea, y que también... Ándale, ajá, aquí también pasa eso, sí. Porque es cierto, te digo, es como un debate tan gringo, ¿no? O sea, como la cosa de que le tengan tanto miedo a una forma de vida anticapitalista en este sentido, pues, ¿no? Que no sé si hasta responde a eso. Incluso el hecho de que se vayan a vivir en medio de un bosque, o sea, también es una cosa muy gringa. Sí. No, y esta supervivencia, o sea, de tú tienes que estar ahí a las tantas, a las bravas. O sea, no se les ocurre irse a vivir a un pueblito como más relax, en una vida comunitaria. O sea, no, digamos, se imaginan una vida al margen de la sociedad, no una vida comunitaria fuera de la sociedad consumista, neoliberal, etcétera. Pero es cierto, entonces te digo, más bien no me había puesto a pensar en eso, pero creo que en ese sentido creo que estoy de acuerdo, que también refleja como mucha idiosincrasia norteamericana, por decirlo así, ¿no? Y un debate que está ahí, que es muy de ellos. Pero bueno, creo que en general podríamos cerrar y coincidir en que por lo menos el tema de la muerte y del suicidio y de cómo nos despedimos, de cómo tenemos duelos, digamos, te da material para pensar y discutir, ¿no? La película, que está bastante bien eso. Eso está bastante bien. Y bueno, vamos a pasar ahora a una película que también es gringa, pero nada gringa. Sí, eso sí. Porque a lo mejor hasta en una de esas parecería rusa. Sí. O francesa, no sé. No, tipo Tarkovsky, sí. Ajá, exactamente, ¿no? Pero que la verdad es que es una película que tiene muchas capas muy interesantes de análisis. Cuéntanos, Julio Muñoz. Bueno, pues ahora les vamos a hablar de una historia de fantasmas que salió en el 2017, que está en Netflix, por cierto, porque tal vez es como la más accesible para que ustedes vean en caso de que no la hayan visto. Bueno, y Capitán Fantástico también la pueden ver en Google Play, incluso más barata que La vida de Calabacín. Miren nada más, o sea, es una ganga, denle el beneficio de la duda a Capitán Fantástico también. Pero bueno, una historia de fantasmas está en Netflix y la primera advertencia que creo que tendríamos que hacer es: la gente podría creer que es una historia de terror, que es una película de terror, ¿no? Porque la película se va a llamar Una historia de fantasmas y entonces es como, ay, a ver, y digamos, si les gusta el terror, pues gringo tradicional, de sustos, ¿no? De saltos, de esto no va a ocurrir, ¿no? O sea, no deberíamos decir de una vez, ¿no? Que es un especial de terror en ese sentido. Pero además lo que es interesante del título es que el título sí corresponde con su título original. O sea, no es un título que le hayan puesto para vendernos la película. Sí, eso es cierto. Y fíjate que tal vez es cierto que A Ghost Story se podría traducir como una historia de fantasmas, pero también como la historia de un fantasma. Sí, que yo creo que, no sé, yo me debatí un poco ahí entre si era en plural o en singular. Sí, porque en principio pues está diciendo ghost, ¿no? O sea, como singular, pero es cierto que tiene esta ambigüedad, o sea, yo creo que eso es cierto, que la traducción no es que, digamos, que le falle al título original. No. Quieren jugar con eso, con esta cuestión de historias de fantasmas, pero por el otro lado esta va a ser, como su nombre lo indica, la historia de un fantasma, ¿no? Y creo que esa es la mejor forma de contarles la película, o sea, no les voy a mentir, la verdad es que es una película muy contemplativa, o sea, digamos, más que una narrativa en donde es más tan, digamos, tiene una estructura narrativa
que creo que es más bien circular y que me parece bellísimo, o sea, bellísimo. Sí. El principio es el final y ustedes la van a ver y van a decir, ay, Dios mío, qué emoción. O sea, realmente creo que es muy emocional el final justo por eso, porque es una estructura circular. Entonces no es, digamos, como en las otras, ¿no? Que les decíamos, bueno, pues todo comienza con la muerte de alguien y entonces esto suscita una serie de acontecimientos que tal y cual y los personajes. No, esta película en lo que en realidad se va a enfocar es en un fantasma, en alguien, digamos, que se muere en un accidente y que regresa como un fantasma. Y además a mí me parece, fíjense que la primera vez que la vi a mí me dio mucha risa y luego dije, una idea brillante como el oro, porque además, o sea, regresa como un fantasma estilo Charlie Brown, ¿no? O sea, como una sábana con unos ojitos negros nada más. Sí. Pero luego, o sea, digamos, viendo ciertas escenas que parecen como fotografías preciosas y, ¿no? Y esta figura con la sábana blanca a mí me encanta, digamos, como lo que quiere contar a través de esa imagen del fantasma como una presencia blanca y un poco así. Y entonces eso, pues la película es, les digo, como una historia, claro, porque como nos va a contar la historia de un fantasma, pues después de la muerte, la temporalidad que nosotros los seres humanos conocemos ya no existe, ¿no? Y eso le va a permitir a la película entonces como muchas, le va a dar muchas oportunidades de mostrarnos más que de narrarnos, digamos, en ese sentido. Sí. Como cambios de época, cambios radicales de las locaciones. Sí, o sea, para mí es eso, como un viaje temporal de este fantasma en lo que encuentra, digamos, por qué está ahí, ¿no? No sé contarla de otra forma. Realmente una película bellísima que vale la pena verla más que contarla, tal vez, ¿no? Pero no sé si estoy de acuerdo. No, totalmente. Yo creo que, como decías, por ejemplo, Pienso en el final, que es una película que solo el cine puede materializarla. A mí me parece que esta historia de fantasmas y la que nos falta por comentar, o sea, son películas que existen gracias a que hay cine. Sí, totalmente. O sea, estas son historias que solo es cuando te das cuenta las posibilidades y la belleza de lo que es el lenguaje cinematográfico y todo lo que una buena historia y un buen director y un buen fotógrafo y los astros alineados en el lugar correcto pueden lograr. O sea, sí creo que la película es eso, ¿no? Nos enseña las posibilidades de realización del cine y cómo el lenguaje cinematográfico está al servicio de una historia, de un mensaje. Como ya bien mencionabas, hay muchas metáforas visuales, muchas metáforas que te hacen ver lo que el personaje está pensando, lo que el personaje está sintiendo, a través de elementos que son mundanamente comunes, como una ventana, como la sábana, como una lámpara, como una casa, ¿no? Que aparentemente podría no tener ningún simbolismo emocional. Sí. Pero que se convierte en un personaje la propia casa, ¿no? En un personaje que cobra vida a través de recuerdos, a través de presencias, a través de sus propios habitantes. Sí. Entonces, creo que una historia de fantasmas es una reflexión sobre lo que el tiempo hace con nuestras emociones sobre la muerte. Sí. No con la muerte, sino con lo que nosotros vamos sintiendo sobre la muerte y sobre aquellos que han muerto en nuestra vida a lo largo del tiempo. Y aunque el personaje femenino, que es la pareja del fantasmita, está muy poco tiempo en la película, o sea, creo que es un personaje clave precisamente para mostrarnos cómo lo que estamos viendo es la evolución emocional de un fantasma. Por muy extraño que eso suene. Pero es hermosísimo, o sea, no nos crean, véanla. Pero es que sí es eso, o sea, el viaje emocional de un fantasma. De lo más bello, o sea, es que así, debo decir que de verdad es de mis películas favoritas de los últimos tiempos. O sea, porque me sorprendió mucho.
O sea, yo realmente no iba con gran expectativa a verla. Y me sacudió mucho. Por ejemplo, o sea, solo quería, es que ahorita que dijiste el personaje de la esposa de Rooney Mara, o sea, ¿qué piensas tú de esa escena en donde, a ver, como les decimos, este protagonista se murió y por eso ahora es un fantasma, ¿verdad? Pero obviamente está el personaje de la viuda que regresa a su casa, a la casa en donde compartían, ¿no? Muchas cosas, en donde pues está llena de recuerdos, de todo. Y bueno, alguien le deja un pastel, ¿no? Así como de, hola, pues ojalá estés bien, pues háblame si necesitas algo. Y es una escena que como decía Alberto, no parece gringa porque se va a dar su tiempo. O sea, siéntate aquí conmigo a vivir esto con la persona que estás viendo, ¿no? En la pantalla. Y entonces es esta viuda sentada en el piso de la cocina, comiendo el pie, casi se lo come todo de un centón, mientras vemos al fantasma viéndola, ¿no? Sí, en tiempo real. En tiempo real, eso, y siento que eso es lo que hace la escena emocionalmente retadora para los que estamos viéndola. No sé si a ti te dio la misma impresión que a mí. Sí, un poco otra vez hilándola con la que nos falta comentar. O sea, yo siento que si estas películas saben aprovechar el cine como un medio para expresar emociones, es porque son películas que como espectador te retan a estar en un lugar mientras las estás viendo. Sí. O estás en el lugar de la viuda, o estás en el lugar del fantasma, o estás fuera y dices que hueva estar viendo a una señora comer un momento tuyo, ¿no? Porque claro, o sea, es cierto que ciertas audiencias dirían, ay, Dios mío, ¿cuántos minutos llevamos viéndola tragar? Sí. Pero, o también puede como recordarte a, yo me he sentido así, ¿no? O sea, exactamente. Sí, después de una pérdida, estás hundido ahí junto a ella en el piso de su cocina, diciendo, híjole, sí, yo me he sentido así, ¿no? Sí. Y sin diálogo, sin nada, porque es una escena sencilla, además. O sea, es como, sí, o sea, emocionalmente te transmite tanto con la forma tan sencilla que, como decía Alberto, o sea, es que eso es como el cine, o sea, como una imagen con su propio ritmo. Y la fotografía, les digo que es bellísima, ¿no? Y entonces, ¿cómo te llevan también en un viaje emocional propio, ¿no? Cuando se lo permites a la película, el viaje emocional del fantasma se convierte en el tuyo, por decir así. Y a mí de esa escena es, creo que en donde yo ya me metí, pues, como de, híjole, sí, ¿no? Así, lo que están viviendo los dos, el fantasma y la viuda, por decirlo, ¿no? De esa manera. Sí, yo además creo que esa es una escena clave, ¿no? Para ti como espectador, de si te vas a dejar llevar por el viaje o mejor te sales. Sí. O sea, esa es una escena ahí bisagra, ¿no? Si entras por el umbral que te está mostrando la película o si mejor te quedas afuera. Y lo que también es muy valioso como narrativa es que a pesar de que este fantasma, o sea, pues hace muy poco, solo está ahí parado viendo pasar el tiempo. O sea, de alguna manera logra, como personaje, logra o hacerte sentir sus emociones o hacerte decir, ay, o sea, qué tipo tan pesado ya, que se vaya de aquí, por favor, no sé. Sí. O sea, también es muy interesante cómo la película logra que este personaje que aparentemente solo está con el flujo del tiempo, pero también te hace generar emociones de empatía, de enojo, de desagrado, de ay, por favor, ya, que se desvanezca o no, a ver, yo lo quiero seguir acompañando en su búsqueda, ¿no? Y todo eso, bueno, pues gracias al conjunto que es la película, de historia, de realización. No sé, o sea, a mí eso es una de las cosas que más me gusta, que lo que tú sientes hacia el fantasma va cambiando también conforme pasa la película. Sí, es cierto que en ese sentido, digamos, es como ya decíamos, ¿no? Es una película que va a retar a su audiencia y que la reta en el sentido del tiempo en el que te va a contagiar, a transmitir lo que quiere darte la película. Porque, por ejemplo, hay una parte en donde el fantasma ve a su esposa con una nueva pareja, luego ve cómo llega una nueva familia a la casa en donde él vivía con su esposa, ¿no? O sea, digamos, hay como emociones en donde, claro, lo que estás viendo es cómo el tiempo no se detiene cuando pierdes a alguien, ¿no? Pero lo estás viendo desde el fantasma. Y entonces es claro, la vida sigue
pero uno sigue aquí, o sea, y digamos, sigue en la pérdida, pues. Y eso creo que, y les digo, la película lo hace parecer tan sencillo, ¿no? Pero, digamos, están pasando en ese sentido muchas cosas, pues, ¿no? Además juega con esta idea, y no, afortunadamente, la película no subestima para nada a su audiencia de tal forma que nunca se lo va a explicar, ¿no? Pero creo que juega mucho con esta idea que tenemos, ¿no? En el, pues, imaginario popular, de que los fantasmas están aquí por un pendiente, ¿no? Y que cuando resuelven ese pendiente, digamos, se pueden, pues, ir o ascender o lo que hagan los fantasmas después de que resuelven los pendientes, ¿no? Y entonces, claro, la cuestión es que también te sientes perdido con el fantasma. O sea, tú, digamos, hay alguna forma en la que, como decías ahora, el fantasma te logra transmitir que él mismo no tiene idea de qué está pasando, de qué sigue, qué pasa, por qué está ahí. O sea, y en ese sentido es un relato como de, pues eso, de estar perdido en tu propio duelo, ¿no? No en el duelo de alguien más, sino en el tuyo. Y eso me parece completamente novedoso, además de que, como ya decía Alberto, o sea, la película es una joya de música, de cómo usa la luz, de cómo te va los tiempos de la película. Entonces, en ese sentido, y como decíamos, claro, en la introducción a este episodio, la muerte está ahí, pero claro, no es... ¿cómo decirlo? Es tratada de una forma, me parece a mí, como muy original en esta película. Y sobre todo porque al final casi que lo que importa es que te dejes llevar en ese viaje, ¿no? Sí, o sea, que te permitas tener la experiencia que la película quiere que tengas. Ya después la cuestionarás, pensarás, ay, era esto, ¿no? ¿Qué habrá dicho ese papelito o no? Al final, la experiencia que tienes viendo la película creo que es una buena forma de dejarte sentir lo que puede ser la muerte, ¿no? Para experimentar la muerte para nosotros. Efectivamente. Bueno, pues entonces ya saben que por esta y otras muchas razones, por estas y otras muchas razones, no se pueden perder Historia de Fantasmas en Netflix. Véanla si no la han hecho, y si ya la vieron, y luego de que la vean, van a nuestras redes sociales y platican con nosotros qué les pareció esta película. Y bueno, pues ya nuestro último contenido es un clásico dentro del cine mundial, dentro de la historia universal del cine. También es una película extraordinaria, es decir, poco. Pero también es una película que, al igual que Historia de Fantasmas, pues requiere su paciencia y requiere que la dejes entrar en tu vida y en tus emociones, pero que si uno deja que las alas del deseo o el cielo sobre Berlín entre en tu vida, uno no se arrepiente. Así es. A ver, digamos, solo porque lo dijimos en relación a Capitán Fantastic y hemos estado dando estas advertencias, ¿no? De qué esperar de la película, ¿no? O sea, de Calabacín, aunque sea animación, no esperen en ese sentido que le van a sacar la vuelta a temas importantes o dolorosos, ¿no? De Capitán Fantastic pueden esperar como ciertas cosas. Aquí es importante, creo yo, decir que Hollywood hizo su propia versión. Y que si ustedes vieron esa, que es con Nicolas Cage, ¿no? En donde un ángel se enamora de Meg Ryan, esa no es la película que van a ver, ¿no? Y lo digo en el mejor sentido. Y porque no es solo una película romántica, ¿no? O sea, creo que eso podría despistar a alguien, pues, ¿no? O sea, como si dicen, ay, sí, yo hace mucho tiempo vi esa de Nicolas Cage con Meg Ryan. Entonces, esta es la original en la que se basó. O sea, en principio, ¿no? Sí, pero deben saber, como ya les decía Alberto, que esta, o sea, sin duda es de las mejores películas de todos los tiempos. Que lo que van a ver es mucho más, algo más complejo que solo cómo un ángel se enamora de una chica, porque es cierto que ocurre, pero no es el centro de la trama y no nos vamos a enfocar, pues, ¿no? En eso. Es mucho más rica que eso. Sí, no, más bien parece que la película
con Nicolas Cage y Meg Ryan se basan en la sinopsis. Sí, sí, sí. No, o sea que toman, o sea, lo que uno lee lo que uno se encuentra en la sinopsis de Las Salas del Deseo, o sea, parece que de ahí se hicieron la otra película, porque efectivamente, o sea, nada que ver. Sí, sí, porque si ustedes googlean Las Salas del Deseo, ¿no? Ah, pues es que un ángel se enamora de una chica y entonces decide dejar de ser ángel para estar con ella. Ah, ok, pues se oye como romántica, chico conoce a chica, ¿no? Y de mundos diferentes, entonces él va no. O sea, y digo, aquí el gusto se rompe en géneros y entonces si a ustedes les gusta, pues está muy bien, pero esa no es la película que van a ver. No. Con El cielo sobre Berlín, pues, ¿no? Incluso si la sinopsis... Y claro, a ver, es que, digamos, si tuviéramos nosotros que darles una sinopsis alternativa para que no se vayan con... pues es casi una reflexión sobre nuestra propia mortalidad. O sea, sobre cómo nuestra finitud hace que el mundo tenga color, ¿no? De manera literal, por decirlo. Ah, claro. Sí, porque hay como hay un recurso cinematográfico, porque Alberto ya lo adelantaba, ¿no? Digamos, esto es una gran muestra de lo que el cine puede hacer que otro tipo de arte no puede, ¿no? O sea, con estas metáforas visuales tan poderosas. En esta película, Los Ángeles, casi toda la película está contada desde el punto de vista de Los Ángeles, o de varios, aunque nos vayamos a enfocar particularmente en uno de ellos, pero todo es en blanco y negro, ¿no? Es como si la perspectiva desde la eternidad o desde esta atemporalidad, ¿no? Sí. No les permitiera comprender, por ejemplo, ciertos goces de los humanos, ¿no? Como tomar café, ir por un hot dog al puesto de salchichas, ahí, digamos, los nervios de hablar con alguien. Y en ese sentido la película utiliza el lenguaje cinematográfico para decirnos, cuando estamos desde la perspectiva de Los Ángeles, vemos todo en blanco y negro, ¿no? Como algo que no cambia, pues, desde la temporal. Sí, y en cambio, desde la finitud, desde la perspectiva de los seres humanos, que solo vemos por unos pocos minutos en realidad en la película, o sea, sobre todo hacia el final y algunos destellos ahí por en medio, desde la finitud del mundo tiene colores, ¿no? Y a mí que la película sea capaz de transmitir eso sin decírtelo, ¿no? O sea, como un regalo que le da a su audiencia y que no te tiene que decir, oye, ya viste que tu finitud es la que te permite, sino con un gesto del cambio del filtro que hacen, te vas a dar cuenta que parte de la película lo que te quiere contar es la muerte y nuestra finitud en ese sentido hace que pues eso, que tenga sentido vivir, que sean tan valiosas ciertas experiencias, ciertos encuentros o desencuentros, ciertos placeres o dolores, y que estamos siempre tratando de huirle cuando en realidad es eso, ¿no? La que está dando sentido, pues, a las cosas. Sí. Yo si tuviera que contar o sea, como dices tú, dar una sinopsis alternativa, yo diría que Las Salas del Deseo es la historia de una ciudad, fíjate. Ay, también. A mí me parece que además de esto que comentas, de cómo de la finitud y los colores y todo esto, o sea, sí creo que Las Salas del Deseo es una forma de explorar cómo una ciudad regresó de la muerte. Porque, bueno, yo a riesgo de sonar un poco pedante, quiero añadir a esto una experiencia personal. Yo la vez que visité Berlín, a mí Berlín me sacó muchísimo de onda. No solamente porque todo funcione, porque no haya basura en las calles. Sí, sino que no tengas que poner tu boleto en el metro. Ajá, además, ¿no? Pero además de todo eso hay otras cosas que ya no voy a alargarme aquí. O sea, a mí Berlín me pareció que era una ciudad que fue hecha ayer. Claro. Y yo era así, ¿pero por qué? O sea, esto es Europa y aquí hubo una guerra y aquí todo es viejo, ¿no? Sí. Pero a ver, o sea, ¿dónde están esas casas que vemos en las películas? Esa ciudad desgastada, ¿no? O sea, ¿dónde está eso? Y bueno, pues uno cae en cuenta de que Berlín es una ciudad que fue destrozada durante la Segunda Guerra Mundial. Sí.
Y eso tiene pues 70, 80 años más o menos que pasó, y pues en comparación con la historia que tiene Europa y el imaginario colectivo que tenemos de eso, pues Berlín es una ciudad nueva. Sí, y sí. creo que las Salas del Deseo se permite explorar a través de su gente cómo esa ciudad renace luego de esa terrible destrucción. O sea, la gente que conocemos a través de estos ángeles son personas que están pues como en su mundo y con sus tragedias y sus alegrías privadas y sus problemas personales, pero todo eso construyen una sinfonía acerca de esa ciudad. La ciudad se expresa a través de sus voces, a través de sus miedos, a través de sus amores, a través de sus frustraciones. Y siento que la película es como un homenaje, ¿sabes? A la vida a través de la muerte, a través de una ciudad que cayó por completo, que se destruyó por completo, pero que se tiene que reconstruir, tiene que renacer a partir de esa muerte. Pero... Y los ángeles pues son como de alguna manera esos acompañantes de que hay la posibilidad de resurgir, de que uno no pierda la esperanza, de que aunque estemos en un momento difícil en nuestra vida, pues es eso, es un momento difícil y que las cosas no necesariamente tienen que ser así. Entonces, ese punto de vista como imparcial que nos da la mirada de los ángeles en blanco y negro, refuerzan esta idea que tú manejabas de las emociones cotidianas, de los colores como parte de nuestra finitud, y que ahí está esa esperanza como de renacer, ¿sabes? O sea, que no importa cuán profunda haya sido la destrucción, no importa cuán profunda haya sido la muerte, o sea, están estos colores de la vida, están estas pequeñas alegrías y estos pequeños dolores que tenemos cotidianamente, y eso es lo que nos va a permitir vivir. Y, o sea, estoy totalmente de acuerdo, o sea, sí a todo lo que dijiste. Además, ustedes saben que la película en realidad se llama El cielo sobre Berlín, ¿no? O sea, no son las alas del deseo, porque una vez más es como, ay, el ángel, ¿no? Alas, y entonces el deseo de la chica. No. Ajá. La película es El cielo sobre Berlín, y es cierto, o sea, yo creo que también es una carta de amor a esa ciudad, y que es importante como decirlo, o sea, no es solo que se destruyó en la Segunda Guerra, ¿no? En el momento en el que están haciendo la película y digamos la época que está retratando la película, Berlín está dividido. Ajá. O sea, está el muro, vamos a ver escenas del muro, estamos, digamos, en plena Guerra Fría. O sea, no solo es, híjole, ¿cómo nos pasó, ¿no? En el 45, sino otra vez, ¿no? Uh-huh. Otra vez estamos, digamos, experimentando la muerte de nuestra ciudad, ¿no? Sí, porque hay una escena preciosa en donde el ángel está con un señor ya mayor caminando por un terreno baldío, así, sí, en medio de la nada, pero de la nada. O sea, ustedes ven ahí, la verdad es que, pues sí, ¿no? O sea, uno dice, como dice Alberto, o sea, ¿a poco eso está en el centro de una ciudad europea, no? Porque es un terreno baldío, así, no hay nada, ¿no? Es un desierto, árido, lodo. Sí. Y es bellísima porque el ángel puede escuchar los pensamientos de este señor. Uh-huh. Y él dice, es que yo cuando era chico venía aquí, ¿no? A la plaza Potsdamer, y había un café ahí y yo me la pasaba las horas ahí, y es cierto que aquí solo había 2 carros, ¿no? Como el mío, uh-huh, de alguien más, y digamos, si se pone a recordar, pues eso, como una parte de nosotros se queda en las ciudades que habitamos, ¿no? Y cómo vamos, y sobre todo ahorita desde nuestros encierros, creo que uh-huh, es fácil identificarnos con esos pedacitos de ciudad que añoramos, ¿no? Y la cuestión es, claro, nosotros eventualmente podremos regresar a ellos, pero con Berlín eso no ocurría, o sea, esa ciudad en la que se habían quedado los pedacitos de vida de este señor ya no estaban, o sea, habían sido destruidos y aniquilados, uh-huh, y entonces está él en ese terreno baldío diciendo, es que necesito encontrar, ¿no? La plaza Potsdamer, y ¿dónde uh-huh está? Y está ahí, o sea, digamos, si ustedes van hoy, o cuando se pueda, pues, cuando haya un externo de nuevo. Cuando nos dejen entrar, porque somos mexicanos. También. Bueno, pero ahorita creo que ya se les complicó a ellos también. Pero pongan ustedes que va a haber mundo externo algún día pronto.
y ustedes van, o sea, ahí ahorita, como decía Alberto, o sea, es totalmente nuevo, ¿no? Digamos, hay edificios, creo que justo ahí está el Sony Center en donde hacen la Berlinale, ¿no? Este festival de cine que es muy importante, por ahí hay un museo de cine, de hecho, o sea, y tú ves la película, ¿no? Y es del 88, creo que 87, o sea, vean, no, o sea, yo sé que aquí puede haber audiencias muy jóvenes que creen que eso hace mucho, pero no hace tanto. O sea, en el sentido de una ciudad que ha tenido que aprender a renovarse mucho, ¿no? Y les digo, ahí es un punto cultural importante por esto del Festival de Cine, por muchas cosas, pero en la película de Wenders queda retratada como un desierto de muchas pérdidas, o sea, de cómo la muerte está y queda también en la ciudad, ¿no? Y cómo sus habitantes tienen que coexistir con esas ausencias de su ciudad, ¿no? Sí, exacto. Y de los lugares que significaban algo emocionalmente para ellos, pues. Y sí, claro, o sea, en ese sentido la película, además del ángel protagonista, tiene a Berlín, ¿no? Como protagonista, eso es cierto, y creo que en ese sentido complementa bien lo que decíamos, ¿no? O sea, desde la perspectiva... claro, eso me acordaba ahorita escuchándote. Tú decías, bueno, desde esta perspectiva imparcial de Los Ángeles, lo que vemos es, ahorita estamos pasando un mal momento, pero es un momento, ¿no? Hay un diálogo en donde Los Ángeles están diciendo, ¿te acuerdas cuando aquí no había nada, cuando solo pasaba un río? O sea, como si desde esa perspectiva temporal pudieran ver y recordar la ciudad antes de que fuera ciudad, antes de que fuera Alemania, antes de que todo, etcétera. Y claro, o sea, digamos, hay un deseo por parte de este ángel, de Bruno Ganz, de yo quiero experimentar eso, ¿no? O sea, porque desde la eternidad no se vive igual. O sea, yo, como si Berlín no se pudiera sentir y como si una ciudad no se pudiera sentir, sino es también desde su finitud, la de la ciudad y la nuestra, ¿no? Entonces, por eso, digamos, en este caso, no crean que, a diferencia de Nicolas Cage, solo por estar con Meg Ryan, pues, ¿no? O sea, sino que es un ángel que se da cuenta de esas vivencias que a él le gustaría vivir y que no puede entender porque es eterno, porque no va a morir, ¿no? Y claro, cuando mueres, cuando aceptas esa vulnerabilidad que tú decías, ¿no? Con Capitán Fantástico, que vivimos en una sociedad que tiende a ocultar eso, ¿no? O sea, siempre habrá tiempo, siempre habrá oportunidad, siempre, pero no. O sea, lo que es cierto es que no. Y entonces, claro, es desde esa vulnerabilidad que solemos esconder y desde esa finitud que podemos valorar más, ¿no? Cada gesto, detalle, cada café, ¿no? Porque lo primero que hace es ir por café, ¿no? O sea, sí, no yo también haría eso. Casi. O sea, creo que va viendo unas cosas, pero se va casi directo por café, pues. Entonces, pues sí, o sea, es esa finitud la que te hace valorar el café de las mañanas, pues. O eso tendría que ser, ¿no? Como ese carpe diem, ¿no? Que también lo hemos visto mucho en el cine, pero aquí está expresado de una forma tan, una vez más, ¿no? Como decías tú, con una metáfora visual. Sí. Y no con diálogos que te digan, oye, vive al día y cuando tomes tu café, disfrútalo mucho porque te vas a morir un día. Y no, y sin embargo esa es la sensación que te deja la película, por lo menos a mí, ¿no? La de querer disfrutar esos detalles que se pueden perder en el ritmo cotidiano de vida, pero que la película te los muestra como infinitamente valiosos. Claro, y la película asume, ¿no? Como comentaba yo, la destrucción, la muerte de esa ciudad, de ese mundo, pero no por eso se deja vencer por esa destrucción y por esa muerte. Y en lugar de plantear este discurso como histórico, político, cultural, de vamos a salir adelante, la nación alemana, no sé, es solo tómate un café. Sí, estás aquí y lo puedes hacer. O sea, qué increíble, ¿no? Exacto, sí, eso, justo eso. O sea, pues ya estamos aquí, mano, pues vamos a echarle para adelante. Sí, disfruta lo que puedes, ahí lo tienes. Y esa finitud es la que justamente te hace tener esa actitud, ¿no? O sea, porque ustedes dirán, bueno, más allá de que es Berlín y que es maravillosa y lo que quieran, porque pues obviamente es Wim Wenders, digamos, es una película sobre muerte en el sentido de reconfigurar lo que pensamos sobre la muerte, ¿no? O sea, en lugar de ser algo a lo que le tengamos miedo o algo así, pues verla también como lo que nos permite disfrutar
de esos pequeños detalles de estar vivos, del café que tomamos en la mañana, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones para esta época en la que ustedes pues van a estar celebrando el Día de Muertos y van a estar el Halloween y van a estar viendo muchas cosas alrededor de esta celebración, no solamente aquí en nuestro país, sino pues también en otras latitudes. Y bueno, pues lo pueden complementar con estas experiencias de ver estas películas que, como les decía yo al inicio, pues a lo mejor sí, a lo mejor no hablan de la muerte, pero que nos ayudan a reflexionar sobre ella. Así es. Bueno, ¿qué más, Zulia Muñoz? Bueno, pues más que sí hablen o no hablen de la muerte, creo que en mayor o menor grado, tal vez desde distintos ángulos, ¿no? Pero es cierto que también, o sea que, digamos, no es por hablar bien de nuestro programa, ¿o sí? Pero digamos, es cierto que el cine ha dicho muchas cosas sobre la finitud, sobre la muerte, sobre el suicidio, la muerte en la infancia, y no, hay tantas posibilidades que es bueno, creo yo, como darle una oportunidad a estas películas, a las 4 que se las recomendamos mucho, porque más allá de que claro que siempre hay una película en la que pensamos cuando decimos Día de Muertos, pues bueno, se vale explorar estas otras formas de pensar desde el cine este tema al que le dedicamos estos días en particular, ¿no? Efectivamente, bueno, muy bien. Pues recuerden que nosotros nos pueden escuchar en diferentes plataformas, YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y otras más. También pueden interactuar ahí con nosotros en nuestras plataformas, dejarnos comentarios, pulgares arriba, corazones y todo esto. Y por supuesto en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos pueden dejar ahí alguna otra recomendación de películas sobre la muerte que nos recomienden ver, o pregúntenos si ya vimos tal o cual y cuál es nuestra opinión, y ahí lo vamos platicando. Rápidamente un saludo para Marco Antonio Martínez. Hola, Marco. Cristian Encarnación Mozo Martínez. Hola, Cristian. Yareli Ruiz, que no está relacionada conmigo. Hola, Yareli. Que son pues que nos apoyan mucho ahí comentando, dándole me gusta a nuestras publicaciones. Y sí, los agradecemos mucho. En Facebook, exactamente, por eso les mandamos un saludo. También le mandamos un saludo muy especial a Valentina Valencia. Bueno, muchas gracias, Julio Muñoz. No, gracias a ti, Alberto, y también gracias al Cinque, ¿verdad? A nuestro querido Lázaro. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más, que ojalá les haya gustado. Así que esperamos sus comentarios. Muy bien, pues muchas gracias entonces a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno. Muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción Lázaro Moreno. Idea original Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.